Buenas noches, muy buenas noches. Estamos en este momento en vivo desde esta plataforma de Facebook y hemos querido pues reunirnos esta noche, como usted puede ver, con los diputados Carmen Chan y Jonathan Prendas para conversar pues de un tema que está bastante sobre la mesa, está siendo puesto bastante sobre la mesa en las últimas semanas y los últimos días. Y me refiero, y usted lo puede ver en el encabezado de esta transmisión, me refiero específicamente al tema del tren, el tren eléctrico que promueve el gobierno de la República. Y quiero empezar saludando en primera instancia y que ustedes también tengan la oportunidad de saludar, Jonathan, Carmen, que tengan oportunidad de saludar a quienes se nos van uniendo a esta transmisión y luego estaré pues dando algunos insumos, por decirlo así, alguna información específicamente de una nota que se dio a conocer hoy por medios de comunicación, específicamente por CR Hoy. Carmen, buenas noches. ¿Cómo está, Fabricio? Bendiciones y saludos a todo Costa Rica y todos aquellos que están en vivo conectados con nosotros en esta noche. Ojalá que sea un tiempo de entendimiento para todos y de conocimiento también de este tema tan importante para todos los costarricenses. Estoy seguro que así será. Jonathan, buenas noches. Buenas noches, Fabricio, Carmen y a todos los que se encuentran en sintonía en las diferentes plataformas de nosotros y también del partido. Es importante tener información para poder generar un criterio que a final de cuentas nos va a ayudar a comprender cuáles son las prioridades que tiene que tener Costa Rica en este momento, no solo de pandemia, sino de básicamente paralización de la economía. Así es, empiezo como les decía, pues informando, leyendo, incluso yo hice alguna publicación sobre este tema en horas de la tarde y es la nota que sale hoy en el medio de comunicación, en CR Hoy específicamente, sobre la insistencia del gobierno y particularmente del presidente Carlos Alvarado en el tema del tren. De hecho, el titular es muy claro en el sentido de que el presidente insistirá en este tema. Y lo que dice el titular es: Alvarado reitera que no dará marcha atrás con proyecto de tren eléctrico, pese a dudas y cuestionamientos. El mandatario asegura que discusión no debe ser de todo o nada. Estado debería subsidiar a la operación entre 50 millones de dólares y 150 millones de dólares anuales. Y la nota dice, quiero leerla toda, sobre todo para aquellos que de pronto no hayan tenido la oportunidad de pues verla en el día de hoy. En medio del convulso 2020 y la sacudida provocada por el COVID-19 en muchos ámbitos de la realidad nacional, hay algo que para el gobierno seguirá como eje fundamental: el proyecto del tren rápido de pasajeros, conocido como el tren eléctrico metropolitano. La propuesta, impulsada por el Poder Ejecutivo con un papel trascendental de Claudia Dobles, primera dama de la República, y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles, Incofer, está estimada en 1.550 millones de dólares. Sigue diciendo la nota: la ambiciosa obra sería dada en concesión a una empresa privada, pero contaría con un aporte estatal de 550 millones de dólares financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCIE. Cuando esté en operación, el Estado daría un aporte anual que rondaría entre los 50 millones y los 150 millones de dólares. ¿De dónde saldrían esos recursos? Hoy no se sabe, algo que pues ya hemos venido señalando. Además de esa gran incógnita, existen distintas voces que advirtieron dudas con el plan. Por ejemplo, Miguel Carabaguías, expresidente ejecutivo de Incofer, apuntó a la necesidad de una propuesta más austera y acorde a la realidad socioeconómica que enfrenta el país. Mientras otros, como Luis Enrique Loría Rebolledo, doctor en Economía e Investigación de la Universidad de Aberdeen, en Escocia, cuestionaron detalles trascendentales en el estudio de viabilidad elaborado por la consultora española IDOM. Actualmente, la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Legislativa discute la aprobación del crédito otorgado por el BCIE. El proyecto del tren es parte de ese futuro posible. Es que se ha querido construir una dualidad que no es cierta. El proyecto del tren, por un lado, se empezaría a pagar en 2026. Si en 2026 seguimos con los problemas financieros del COVID-19, el problema no es el tren. El problema es que ya Costa Rica estaría en otro lugar que no es el que queremos, dijo este miércoles Carlos Alvarado, presidente de la República, en Radio Colombia. Según el mandatario, la discusión sobre el proyecto no debe encasillarse entre el todo o nada, y agregó que hay que poner en valor lo que eso tiene que ver en cuanto a salud y a desarrollo. Tengo la esperanza, continuó diciendo el presidente,
tengo la esperanza ahí. La discusión del tren no la tenemos que hacer en una discusión de todo o nada. Hay un margen para el entendimiento de cuál tiene que ser eso, y en ese margen como gobierno estamos. Lo que no puede ser es un nada. Igual tenemos 20 años dibujando planos para hacer un tren. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar, subrayó Alvarado. Bien, esta noche, como ya los amigos que se han ido uniendo lo han podido notar, estamos conversando con doña Carmen Chan, jefa de fracción del Partido Nueva República en la Asamblea Legislativa, y Jonathan Prendas, que es el subjefe. En particular, en el caso de la diputada Chan, la diputada Carmen es miembro de la Comisión de Infraestructura, donde se tramita y se discute, como decía también la nota de CR hoy, este polémico proyecto del tren eléctrico, y es una iniciativa que todos sabemos, está clarísimo que es impulsada directamente por el señor presidente y por su esposa Claudia Doble, la primera dama. Por su formación como arquitecta y por además integrar esta comisión legislativa donde ya pues se han recibido autoridades, jerarcas del INCOFER, Carmen, el MOB, consultores externos del proyecto y la misma primera dama, quisiera que se refiera al proyecto, ¿verdad? Usted, diputada, específicamente, todas estas personas, lo que estoy tratando de decir es que ya fueron a la comisión a referirse al proyecto, y en este caso quisiéramos que usted, o yo quisiera que usted haga una valoración de por qué considera que una inversión del tamaño que plantea este proyecto no es viable, algo que pues también decía la nota, lo han dicho especialistas en diferentes foros, no solamente en la comisión, sino en otros foros. ¿Por qué considera que no es viable una inversión de ese tamaño ni oportuna en estos momentos en el país, Carmen? Gracias, Fabricio. Sí, definitivamente, pues hemos tenido bastantes audiencias en la Comisión de Infraestructura y bueno, para mí proceder es una inversión excesivamente costosa. Existen otras prioridades. En este momento hay una crisis económica que ha traído la pandemia del COVID, que no es un pretexto, como muchos han dicho, sino que es una nueva realidad que se debe reconsiderar antes de proseguir como se está haciendo obstinadamente con el proyecto del tren eléctrico. Nadie niega las ventajas a largo plazo que podría generar este medio de transporte, pero hay que entender y tenerlo por lo cierto que en la coyuntura actual pues no existe la prioridad hacia donde el Poder Ejecutivo debería enfocar los recursos económicos disponibles, que más bien deberían de estar en una inversión en salud pública, en reactivación económica, como tanto lo han hablado, lo han anunciado, pero que todavía no hemos visto absolutamente nada, y que también se dé en sectores productivos y servicios como lo son el turismo, que siempre ha sido la base de la economía de nuestro país, pero sin dejar de lado el sector agrícola, el sector pesquero, que son actividades que emplean a la mayor parte de la población. Totalmente de acuerdo, Carmen. Jonathan, bueno, yo publicaba, incluso en el titular de esta transmisión, pongo sobre la mesa un tema que ya hemos venido hablando, y es el por qué la insistencia, por qué la obsesión del PAC con este tema del tren eléctrico, porque al final esa obsesión y esa insistencia genera, creo yo, desconfianza, ¿no? Insiste. Así es, Fabricio, como usted lo está diciendo, el Partido de Acción Ciudadana está empeñado, y más que empeñado parece que algo de vida o muerte para ellos, para poder encontrar y generar este tan anhelado tren para las iniciativas del Partido de Acción Ciudadana. Nueva República tiene sumamente claro que el tren en este momento no es una prioridad. Prioridad es la salud, prioridad es el empleo, prioridad es generar reactivación económica, prioridad es darle soluciones a los costarricenses, prioridad es salir adelante con las grandes necesidades que tiene el país en este momento. Hemos estudiado a profundidad los estudios de prefactibilidad, los estudios de factibilidad. Hemos también profundizado en los diputados de Nueva República en la importancia y en la necesidad de generar respuestas contundentes a, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en este instante tengan una brecha tan grande entre 50 y 150 millones de dólares, no de colones, de dólares, para poder darle un subsidio anual a la empresa que vaya a ganar la licitación del tren,
porque no va a alcanzar con lo que se moviliza en Costa Rica y no va a alcanzar por una infinidad de detalles, como por ejemplo que la actual línea férrea, Carmen no nos deja mentir, no toca los centros poblacionales, por lo tanto no va a movilizar un flujo mucho mayor de personas de los que ya mueven, porque las paradas intermodales donde se pueden estacionar vehículos, hacer un poco de comercio y esperar el tren, no son parte de la prioridad y del diseño de este tren, de este proyecto eléctrico, porque no está conceptualizado de esa forma, dada la importancia de cómo se ha desarrollado en otros países del mundo. Tampoco es cierto que se tenga que movilizar o cambiar el ancho de la línea férrea aduciendo que hay que cambiar y hay que modernizar, porque eso es otra falacia que se ha intentado planificar, porque en los grandes países que en este momento usan el tren como una de las principales formas de movilización, tienen el mismo ancho de vía férrea que la que tiene Costa Rica. Otro de los elementos que nos ha llamado poderosamente la atención, Carmen y compañeros y amigos que nos ven en este momento desde sus casas, desde sus trabajos, en sus unidades móviles, es que no se planificó en ningún momento en los estudios de prefactibilidad y factibilidad el qué hacer con los innumerables e incontables pasos del tren por las vías de calle, por las carreteras de Alajuela, de Heredia, de San José y de Cartago. Y cuando en este año, precisamente hace 3, 4 meses, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes pregunta de por qué no consideraron, incluyeron dentro de los costos de esta obra del tren eléctrico los pasos a desnivel para no tener que detener el tránsito cuando esté pasando un tren. Eso nos parece una improvisación total, porque al no haberse conceptualizado dentro de los estudios de factibilidad y prefactibilidad, pues qué sorpresas nos podremos encontrar en la ejecución de esta obra. No están ampliando los puentes de más de 100 metros que se cuentan por 11 o 12, desde la zona de Paraíso, de Cartago, hasta la zona de Alajuela. No se están considerando una infinidad de detalles que en este momento ponen sobre la mesa la gran pregunta de qué es y cuál es, y eso con eso empezaba Fabricio Alvarado esta transmisión, Carmen, cuál es la verdadera motivación, el verdadero interés, porque parece que están mimando un chiquito, están mimando una idea muy de entre ceja y ceja del Partido de Acción Ciudadana, a pesar de los incontables peros que están encontrando los expresidentes ejecutivos de Incofer y grandes expertos a los cuales Nueva República le ha preguntado, ¿es este el tren eléctrico que Costa Rica necesita? Y la respuesta, cada vez que profundizamos, es un rotundo no, Carmen. Claro, Jonathan. Además, bueno, yo en lo personal, ¿verdad? Considero que el gobierno y quienes promueven esta obra, pues han sobredimensionado las ventajas y el impacto que tendría. Han Así es. generado, pues, para todos los costarricenses expectativas muy, muy altas sobre una inversión que se limita ahí, donde vos exactamente ya lo explicaste, en el gran área metropolitana. Una vez más se impone esa visión vallecentrista Así que es. es parte de la historia ya de nuestro país y que pues ni Punta Arenas ni Limón, que son dos de las provincias que sabemos que son las más rezagadas en desarrollo nacional, ellos no van a ver estos supuestos influjos de progreso de los que tanto habla doña Claudia, nuestra primera dama, y que sabemos que es la coordinadora del proyecto, ¿verdad? Y que le han dado ese tono político también que no debería, Así y es. sí, con parte de su equipo también. En resumen, Jonathan, yo al menos no he visto todavía una evaluación seria y rigurosa del costo-beneficio de este proyecto. Quienes lo impulsan solo hablan de lo grandioso que va a ser, de lo exitoso que sería, pero lo que genera es una desconfianza enorme, ¿verdad? Y sobre todo teniendo en cuenta que ya la Contraloría General de la República ya advirtió los riesgos
de que aumente la deuda pública y el déficit fiscal del país. Y a esto pienso y veo, y lo hemos sido muy determinantes en la Comisión de Infraestructura, que no le han puesto el sentir y el lápiz en el guión donde debería, ¿verdad? Realmente hay que escuchar la Contraloría, no podemos seguir embarcando más a nuestro país con préstamos que no vamos a poderle hacer no vamos a poderle hacer frente. Realmente hay mucho todavía que tratar. En la comisión, pues aún hay varias audiencias que están en proceso. Pues si bien por el tema de la pandemia esta semana nos hemos atrasado un poco, pero es algo que debemos de evaluar bastante seriamente, bastante y también seriamente. Estamos hablando del tren eléctrico, estamos hablando de la insistencia del gobierno. Eso era, bueno, cuando se me cortó a mí, entiendo que ustedes todavía pudieron seguir en la transmisión, pues estábamos hablando de la insistencia del gobierno de la República con este tema del tren eléctrico. ¿Y qué otras cosas se han hablado? Bueno, por supuesto, si se ha puesto en la balanza, por ejemplo, los beneficios en relación a los costos del proyecto. Hablaba la diputada Carmen Chan sobre ese tema en particular. Y bueno, si me permiten retomar, mientras aquí para compartir con los amigos esta transmisión en algunos grupos para que, pues, por supuesto, se unan a nosotros. Una de las promesas y ventajas con que se viene vendiendo el proyecto, diputada Carmen, es que supuestamente va a solucionar problemas de movilidad urbana que tenemos hoy en el gran área metropolitana. Bueno, no solamente qué opina usted, sino qué más o menos es el ambiente en relación a ese tema que existe entre los otros diputados de la comisión que está viendo este tema, incluida usted, por supuesto. Claro, Fabricio, como lo mencionaste al principio, bueno, soy arquitecta, pero aún no puedo visualizar esta puesta en marcha de un nuevo medio de transporte público que esté separado del concepto de lo que es una ciudad. El proyecto de las maravillas de Carlos Alvarado y de doña Claudia, pues armonizaría con una ciudad que sea sostenible y moderna, al menos con un ordenamiento urbano, con la que hoy no tenemos y que ciertamente sabemos que debemos de plantearnos, pero la cuestión es que empezar con un tren para luego ordenar y planificar nuestras urbes, pues no tiene ninguna lógica, ¿verdad? Es un poco incoherente como hacerlo como con una herramienta de respaldo para poder continuar con el ordenamiento urbano. Según los entes a cargo del proyecto, está todo pensado para que el tren funcione en sincronía con los demás medios de transporte urbano, pero hasta la fecha no nos han presentado a nosotros los diputados en la Comisión de Infraestructura una iniciativa, un plan maestro, una política de transporte intermodal, algo que garantice esa interconectividad, sin la cual pues más bien pues se agudizaría el caos vial y aumentarían pues los gastos de tiempo y también pues de dinero. Pienso que lo que nos están vendiendo a todos los costarricenses es una falsa idea de un proyecto que viene a ser el salvador de nuestra economía, cuando en realidad pues no va a solucionar los principales problemas de movilidad urbana que ya hoy tenemos, ¿verdad? La ruta proyectada incluso está excluyendo importantes centros de población del gran área metropolitana que creo que deberían de reconsiderarse. Así es. Jonathan, bueno, no logré escuchar su respuesta y no logré escuchar su intervención cuando se dio el problema con la señal en mi caso. Hablábamos de cómo en una situación donde el desempleo está golpeando a nuestro país, el hambre, la pobreza, la desigualdad, pues debería ser la prioridad del gobierno, pero el gobierno insiste con este tema del tren eléctrico y hablaba de las opiniones también de todos estos expertos que han llegado a la comisión y que en diferentes plataformas, en redes sociales, en diferentes medios de comunicación han expresado. Y cerraba yo, cuando se dio lo del corte, en el sentido de que el tren no resuelve los problemas urgentes del país, no garantizará servicios hospitalarios, no nos dará empleo ni nos dará de comer, al menos a la inmensa mayoría de los costarricenses. Publicaba yo también en mis redes sociales y decía, a los que pues definitivamente no les faltará nada serán a quienes
ganarán plata con este proyecto, porque es mucha plata la que estarían ganando con ese proyecto, Jonathan. Así es, Fabricio, lo que usted está diciendo es tan cierto como que en este momento ya hay 20% de desempleo en Costa Rica. Este tren no viene a resolver el desempleo, no viene a resolver el tema de la salud, no viene a resolver la reactivación económica y más bien lo que está haciendo es poniendo en entredicho y generando una falsa expectativa entre las poblaciones por las cuales en este momento pasa el tren y que es exactamente por la misma zona por donde va a pasar próximamente. No, próximamente si es que se llega a aprobar, así como está el proyecto, creo que no va a ser posible aprobarlo. Pero particularmente voy a hacer una reflexión sobre algo que pasó hoy en la mañana. La primera dama, en conjunto con varias instituciones del gobierno, hizo una reunión virtual, así como esta, con alcaldes y con presidentes municipales de los cantones por donde pasan la ruta del tren. Y copia de la carta que tenemos de invitación dice que es para hablar y enfocarse sobre los temas del tren, y en la invitación a las autoridades municipales les hacen señalamiento de que el tren va a generar empleo, que va a generar el desarrollo y que va a generar una transformación completa. Pero como bien dice Carmen, este proyecto está absolutamente divorciado de cualquier plan maestro de transporte público, de reforma en lo que es la atracción de las personas para que puedan utilizar el tren eléctrico en lugar de movilizarse en sus automóviles, y lo que sí hace es impactar pues directamente las líneas de autobuses que vienen desde Alajuela hasta San José, o de Heredia hasta San José, o de Cartago a San José, porque sí hace un efecto pues rebote en esos medios de transporte, y lejos de funcionarse como una solución, va a generar otro problema, que es una movilización más directa entre las personas por donde necesitan detenerse y bajarse en sus diferentes actividades diarias. En fin, lo que estamos viendo es una absoluta improvisación, Fabricio y Carmen, y no estamos absolutamente nada convencidos que haya algún especialista fuera del coro PAC y de la gente a la cual el PAC le ha pagado para que diga que este proyecto es bueno. Todos los con los que se habla y todos a los cuales se les presta micrófono en medios de comunicación, todos los especialistas ajenos al PAC dicen que este no es el proyecto que ocupa Costa Rica. Y no es porque verse en un partido, es porque no tiene sentido lo que se está proponiendo. Carmen, hablemos un poco de los costos económicos del proyecto. Son 1.550 millones de dólares que se están planeando invertir para poner a funcionar el tren en el gran área metropolitana. 1.000 millones de dólares que pondría el inversionista o el desarrollador del proyecto, y otros 550 millones de dólares que le tocaría al gobierno garantizar, que le tocaría poner al gobierno. Este alto costo final, ¿no cree usted que terminaría trasladándose al usuario, a los costarricenses, al pueblo? Claro, Fabricio, por supuesto, eso no hay ni que dudarlo. Para ejecutar este proyecto habría que sacrificar, bueno, mejor dicho, exprimir más todavía los bolsillos de todos los costarricenses, ya que esto pues tendrá que devolverse, este préstamo, ¿verdad? De 550 millones de dólares, se tiene que devolver al Banco Centroamericano de Integración Económica, que es el proyecto que se está tramitando actualmente pues en la Asamblea Legislativa. Esto es lo que estamos analizando, ¿verdad? Y esta deuda de algún modo pues va a terminar en algún momento trasladándose a todos los trabajadores, a todos los costarricenses. A dicho préstamo hay que sumarle un subsidio estatal para no tener que cargar el costo de la obra al precio del pasaje. El gobierno habla de que los primeros años van a tener que subsidiar de 50 a 150 millones de dólares anuales del tren. Esto es bastante. Y la pregunta que yo me he hecho incluso con los compañeros de Nueva República es cómo se va a recuperar ese dinero de inversión pública y se retorna a las arcas del Estado. ¿Será que recurriendo a otros préstamos, cómo se va a hacer? O sea, es que no nos lo han explicado. ¿Será que nos van a endeudar aún más o que van a haber nuevos impuestos? Pero no sabemos, esa noticia puede ser que nos la estén guardando para el final, ¿verdad? Como suelen hacerlo, como evento sorpresa, y que tengan pues un objetivo de convencernos, pero
de la viabilidad técnica y financiera de la obra, aún pues hay muchas dudas. Jonathan, precisamente lo que usted mencionaba, me acaban de pasar una imagen de una publicación que hacen en la página de Casa Presidencial, donde, pues igual, promoviendo el tema del tren. Es evidente que hay un deseo claro de impulsar el tren sí o sí. Están dando la noticia hace cuestión de pocos minutos de que representantes de los 15 municipios que forman parte del territorio que atravesará el tren eléctrico de pasajeros participaron en el foro Cómo el tren mueve mi cantón. Es decir, en efecto, están yendo con toda lo que es su promoción. Ya hemos visto noticias en relación a que hay una instrucción desde la oficina de la primera dama de qué se publica, qué no se publica en diferentes ministerios sobre este tema. Y bueno, yo me hago la pregunta, yo insisto en la pregunta más bien, porque ya la puse sobre la mesa. ¿Por qué tanta insistencia cuando en este momento el país necesita de otro tipo de respuestas que sí reactivarían la economía, que sí traerían solución al tema del desempleo? Ya, por ejemplo, ha quedado claro, y lo han dicho especialistas, no lo decimos nosotros por ser oposición, que es lo que normalmente aducen quienes, pues, a quienes no les gusta que estemos criticando este tema. Pero ya especialistas han dicho también que, por ejemplo, solo se resolvería un 3% del congestionamiento vehicular, solo un 3% de viajes menos en vehículo con este tren. Ha habido otros datos, por ejemplo, que estaba reuniendo en el transcurso de la tarde para esta reunión y para esta transmisión en relación a el tema de que la curva y la contracurva en el Parque Nacional es tan cerrada que el riesgo de descarrilarse es altísimo. O sea, hasta la seguridad de los costarricenses estaría en peligro. ¿Por qué? Yo sé que es una pregunta que no le toca a usted contestarla, Jonathan, pero ¿por qué tanta insistencia con un tema que sí se tocó en campaña, que sí se habló y pues en algún momento parecía una solución importante al tema del congestionamiento vehicular, pero que el gobierno actual, el gobierno de Carlos, el gobierno del presidente de la República, Carlos Alvarado, pues nos está presentando un proyecto mucho más caro que otros que se habían contemplado con pues algunos cambios importantes y algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, el tema de el cambio de vías, que pues además de los costos que generaría, pues imposibilitaría de alguna manera una conexión con otras provincias del país también. Así es, Fabricio, esta insistencia, esta testarudez de parte del Partido de Acción Ciudadana en impulsar a como dé lugar un proyecto solo se explica haciendo la referencia que en Casa Presidencial viven en una realidad paralela. No están en la realidad de la necesidad del pueblo costarricense, no están en la necesidad, en la línea de resolver la gran necesidad de alimentación, de trabajo, de oportunidades. Y esa reunión que se hizo con las municipalidades, ya nos están contactando autoridades municipales de diferentes cantones de todas las zonas de las 4 provincias, donde dicen, ya estoy entendiendo por dónde viene el asunto y ya estoy entendiendo que ustedes, los que adversan este proyecto, no es el tren, este proyecto, tienen razón. Y están entrando en sentido porque por más que les intentan responder cuando ellos hacen la pregunta, no hay una forma lógica en la cual se genere trabajo en las municipalidades y se genere desarrollo en las municipalidades a partir de un tren que no cambia su línea férrea, no cambia la ruta y que no genera ni siquiera paradas intermodales como se estaban viendo en otros proyectos y como se estaban viendo en las diferentes pues, ideas que muchos especialistas han estado estableciendo y que se hacen en la mayor parte del mundo. En este momento, la respuesta a su pregunta, Fabricio, es que se están empeñando a como dé lugar contra viento y marea, contra todos los señalamientos, incluso los que dicen trabajemos el proyecto, cambiemos lo que hay que cambiar, saquemos lo que es para Costa Rica, y ellos dicen que no, están comprando el 100% de los vagones, de los trenes, como si estuvieran trasladando a millones de personas a lo largo y ancho de toda la línea férrea anualmente, y que pues no tiene mayor sentido porque no están considerando ni siquiera el factor de teletrabajo para poder establecer el impacto de la cantidad de gente que no va a estar movilizándose, porque con esto de la pandemia
ya se vio que el teletrabajo sí es una oportunidad para poder generar de verdad bienestar a los costarricenses. Así es. Mencionaba al inicio, sobre todo para los que se nos unen en esta segunda transmisión. Recuerden que la primera tuvo un cortecito ahí, entonces estamos en esta segunda transmisión. Y yo les decía que pues la diputada Carmen Chan, además de ser la jefa de fracción de Nueva República, es parte de la Comisión de Infraestructura que está viendo este proyecto. Entonces ha estado reuniendo información precisamente para tener un criterio informado, un criterio certero de especialistas, además de que ella es arquitecta, por supuesto, y esto le da una autoridad importante para hablar de este tema. A partir de esa información que usted dispone, Carmen, los análisis que han hecho especialistas en este tema ferroviario, como por ejemplo el señor Miguel Carabaguías, expresidente de Incofer, otros expertos en la materia, el proyecto está manejando sobrecostos, cifras excesivas, pregunto. Y otra pregunta, ¿hay estudios de demanda precisos y concretos que respalden una inversión de este tamaño? Mira, Fabricio, el proyecto planteado por el gobierno es sumamente costoso y eso todos los costarricenses deben de saberlo. Solo para publicidad, al menos ahora que hablabas de esto, de las conexiones que han estado haciendo, según el Incofer se han destinado alrededor de 3.5 millones de colones. Y para decirte algo, hay dispuestos $570,000 para pagar consultorías internacionales durante 3 años, que podrían extenderse, según nos dicen, a un plazo de 5 años. Es solo para empezar, sin contar con los sobrecostos de cada una de las 78 unidades de tren. O sea, estas 78 unidades también tienen un costo que rondan aproximadamente los 5.8 millones. Hay que ir sumando, ¿verdad? Porque es bastante el monto. Esto es más o menos un equivalente, por decirte algo, a un total de 452 millones de dólares. Además, tenemos que sumar el tema de las expropiaciones de tierras, la compleja reconstrucción de los puentes, que también hemos sido muy críticos en el tema, ¿verdad? Que se habla de puentes que están a una sola vía. Y esto entre muchos otros rubros que podría estarte comentando. Se están manejando costos excesivamente altos para una inversión que no dispone de estudios de demanda precisos y de una estrategia de atracción de nuevos usuarios. Tampoco estamos certeros de que sea rentable y por decirte, se puede apreciar que no es un proyecto planteado con moderación. Por decirte, no se ha planteado por etapas, que así nos permita pues evaluar la movilidad y el comportamiento de los usuarios, así como otras variables importantes que también deben de asegurarnos el éxito de esta iniciativa. Es que de verdad lo hemos estudiado ampliamente y no vemos por dónde. No solo en temas de costos, sino en tema de concepto y de la naturaleza de la propuesta, ¿verdad? Yo recuerdo, Fabricio, que yo cuando estudiaba, que ya fue hace bastantes años, pues en uno de los talleres de diseño hicimos el planteamiento de toda la conexión que debería haber a nivel interurbano. Y desde hacía ya muchos años atrás se venía estudiando. Nosotros nos dimos la tarea de meter un poco de análisis de ya pasados y pues si fue solo un ejercicio en una universidad, pues algo que me sirve muchísimo de base para poder ahora entender cómo ha cambiado simplemente por una estrategia PAC que nadie comprende aún, de un proyecto que sí sabemos que es necesario, pero no bajo los esquemas de cómo nos lo están planteando, ni tampoco con los costos excesivamente elevados que nos están trayendo. Usted mencionaba, diputada, $570,000 para pagar consultorías internacionales durante 3 años, que podrían extenderse a 5, ¿verdad? Decía usted en su aseveración. Usted también habló de, en publicidad, 3,5 millones de colones, fue el dato, aquí lo anoté, que mencionaba. Y bueno, dio otros montos, ¿verdad? Que son pues realmente impactantes.
Diputado Jonathan, ¿qué no se podría hacer con ese dinero en momentos en los que tanta gente está necesitada, ¿verdad? De una intervención, de una ayuda, de un incentivo para emprender, por ejemplo. No hablemos solamente de asistencialismo, que pareciera ser la tónica de este gobierno en un tema como este de la pandemia, pues, por supuesto entendemos que hay familias que necesitan una ayuda adicional y pues extraordinaria por la situación que estamos pasando, pero cuanto más en otros temas que tienen que ver con empleo, ¿verdad? De la mejor manera de reactivar la economía, de generar empleo, siempre lo hemos dicho. Y bueno, cuando usted se pone a sumar y a sumar y a sumar todos los costos y todos los números de este proyecto, se da cuenta que definitivamente la visión está pues completamente desalineada, utilizando los términos del mismo presidente de la República en cuanto a dónde debería ir el dinero y en lo que se debería o para lo que se deberían buscar recursos en una situación como la que estamos. Totalmente, Fabricio, y más considerando que más de 50 empresas han manifestado su voluntad de poder entrar en el proyecto de tren eléctrico en Costa Rica y más de la mitad lo han dicho que no necesitan del acuerpamiento de parte del gobierno. Eso significa este préstamo, esas empresas no lo ven necesario y menos la subvención, porque el tren que Costa Rica necesita no es el mismo tren con la misma cantidad de unidades y con la misma características que están implicándose en ciudades cosmopolitas con amplia cantidad superior de personas en que se movilizan y por eso es que dicen Costa Rica no necesita lo que ustedes están planteando. Eso nos lleva a pensar que ese dinero se podría perfectamente desde el Banco Centroamericano de Integración Económica en generar proyectos de desarrollo que genere de verdad empleo inmediato para los costarricenses que en este momento ya están llegando a la cifra de 450,000, 500,000 personas y que también tiene la gran duda que mencionaba nuestra compañera Carmen Chang, que es ese subsidio anual de entre 50 y 150 millones de dólares, que con ese tipo de cálculos, imagínense el abaco que usan, pues no significa que tienen esa plata o que Costa Rica la va a tener, significa que la tienen que sacar de algún lado y la única manera en la cual se financia Costa Rica es en este momento por recaudación de impuestos o con más deuda, haciendo más impuestos, subiendo los que ya están o con más deuda. Y eso nos lleva a pensar que lo que está diciendo Carmen es totalmente cierto. Al final de cuentas, este proyecto nos va a salir más caro el caldo que los huevos y todo Costa Rica, que tiene grandes necesidades, necesidades de salud, necesidades de empleo, necesidades de reactivación económica, va a tener que aportar, aunque no use los diferentes trenes, con mayor razón toda la periferia al gran área metropolitana que están quedando totalmente excluidos de este proyecto. Quiero pedirle a la gente que nos está siguiendo en este momento que comparta la transmisión. Es muchísima gente la que debería tener esta información y entender que la oposición que en este momento estamos presentando este proyecto no es una oposición antojadiza, no es por oponernos, no, es que hay elementos. La diputada Carmen Chan los ha explicado como miembro de la Comisión de Infraestructura que ve este tema. Jonathan Prendas nos ha estado explicando, yo he hablado de otros cuestionamientos que se han hecho por parte de especialistas y es importante que muchísima más gente pues se entere de esto. Ciertamente pues ya van a agarrar, por decirlo así, la cola de la transmisión, la cola de este live que estamos haciendo, pero ahí queda el video y además debo decir, ir anunciando que mañana a las 8 de la mañana en el programa Vecinos en Actual FM 107.1 FM vamos a estar hablando de este tema, igual lo vamos a estar compartiendo por mi página y vamos a estar hablando de este tema en particular, también con los diputados Prendas y Chan. Otra cuestión que pues, nos preocupa y a los que no les preocupa debería preocuparles, Carmen, es la fiscalización y el control. Esto ha sido una debilidad desde siempre, pero particularmente en los gobiernos PAC. La fiscalización y el control en el manejo de los recursos que se quieren destinar a una inversión millonaria como esta. Y aquí va la pregunta. ¿Están garantizados los mecanismos de fiscalización de estos recursos de los que usted nos ha hablado ampliamente, diputada? Con tantos recursos en juego, Fabricio, el proyecto de préstamo para financiar el tren eléctrico no cuenta con suficientes mecanismos de transparencia para fiscalizar la inversión. Hay que entender
que el proyecto en sí carece de un ente o un órgano fiscalizador que sea neutral e independiente. Bueno, ya con eso es suficiente como para dudar, porque creo que una de las cosas en las que no podemos perder de vista en este y en cualquier proyecto es que debe existir la fiscalización, debe existir el control. Hace unos días, Diario Extra publicó que los estudios de factibilidad relacionados con el tren eléctrico que hizo IDOM, la empresa consultora española a cargo, fueron fiscalizados por Incofer por medio de una interacción verbal. Yo también lo señalaba en estos días en las redes sociales. O sea, Incofer reconoció que no hubo ningún tipo de documento que registrara las observaciones del proyecto ferroviario. Esto también es preocupante. Efectivamente, es muy, muy preocupante que una inversión tan costosa para todos los costarricenses no tenga una contraparte rigurosa, seria y fuerte. Jonathan, sobre este tema, precisamente, estamos hablando de que de forma verbal, o sea, ¿dónde está la formalidad? ¿Dónde está la seriedad? ¿Dónde está? A ver, si es un tema tan importante para ellos, pero no son capaces de una formalidad en un tema como estos, ¿qué vendrá después? Es la pregunta que uno se hace. Le voy a contestar con el sombrero de gerente de proyectos que tengo como especialidad. Eso no es una buena práctica, no es una buena tendencia, no es una buena acción para una ejecución de un proyecto serio. Dentro del camino de la ejecución de un proyecto, tiene que existir sí o sí la transparencia suficiente y la seriedad suficiente para poder respaldar sin lugar a dudas una inversión de tan alto monto. Me parece que lo que están haciendo con esta información que constantemente, debo decir, llega a los despachos de los diputados que están en la comisión y que hemos estado interesados en este tema del tren eléctrico, llegan constantemente este tipo de informaciones, pues lo único que genera es que se está improvisando absolutamente en la ejecución de las diferentes líneas de la ejecución de este proyecto. Por lo tanto, podemos inferir que si en este momento la validación de la información estuvo hecha verbalmente por un grupo de personas que no son expertas, porque en esa unidad ejecutora no hay ningún experto en temas ferroviarios, tal y como en la comisión ya Carmen puede validar que eso quedó zanjado, pues imagínese el resto de la estructura. Sin lo poco, hay dudas, si empezamos a escarbar, Carmen, podremos encontrar muchísimos puntos en los cuales podremos tener grandes diferencias de lo que de verdad ocupa Costa Rica, porque aquí hay que enfatizar, Carmen, el tren es necesario, un tren bueno, no uno como el que tenemos, que hay que abrir la sombrilla cuando llueve porque adentro del vagón se cae la lluvia, pero este no es el tren que Costa Rica necesita. Claro, Jonathan, de verdad que hay que llegar con la información hacia todos los costarricenses. Un proyecto de tal envergadura requiere una gestión eficiente de los recursos, de la que este gobierno pues no ha dado muestras en sus años de gobierno. No nos ha generado confianza en muchos otros temas, mucho menos la podemos tener en este tema, ni cómo lo han trabajado los más expertos, ¿verdad? Por lo contrario, en medio de una crisis sanitaria y económica como la que tenemos, continúan gastando excesivamente, innecesariamente. Quisiera creer que detrás de este proyecto pues hay muy buenas intenciones y que no lo mueven intereses o maniobras políticas con fines electorales, pero lamentablemente la iniciativa se ha politizado montones, ya lo vemos, doña Claudia en la comisión nos dice que ella es solo coordinadora, entonces no entendemos qué tanto se coordina, ¿verdad? Qué tan políticamente se ha estado haciendo. Y justo ese es el camino que llevan intentando levantar la imagen de determinadas figuras políticas de este partido, de este gobierno PAC. Así es. Realmente hay muchas interrogantes. Me he dado la tarea a buscar todas las respuestas, pero realmente no las tengo porque ellos no las han ni siquiera diseñado. Gracias, diputada. Muchas gracias a los dos. De verdad, yo creo que resumiendo, el proyecto del tren eléctrico presentado por el gobierno es una obra extremadamente costosa, cuyo impacto se ha sobredimensionado
y repito, aquí tenemos a una arquitecta, miembro de la comisión, tenemos a 2 diputados que han estado investigando el tema, pero si la gente prefiere cuestionar por cuestionar, sobre todo aquellos que pues incluso reciben su pago por estar en esta labor de cuestionar en redes sociales y de ¿cómo se llama esto? Como pues atacar y ofender, solo por ofender, prefieren decir que es que porque somos de la oposición y que no tenemos argumentos. Bueno, los argumentos han sido presentados ampliamente en este live, pero son también otros especialistas con mucho conocimiento en el tema ferroviario quienes han hablado de estos cuestionamientos, quienes han puesto estos cuestionamientos sobre la mesa. Un proyecto que refuerza el modelo de desarrollo vallecentrista, pues se trata de una mega inversión para el gran área metropolitana, sobre el cual la propia Contraloría de la República se pronunció, llamó la atención, ¿verdad?, sobre los riesgos, los probables riesgos de aumentar el endeudamiento y aumentar el déficit fiscal también. Es un proyecto que carece de estudios de demanda precisos y concretos que garanticen la rentabilidad de la inversión. No se conoce hasta el momento porque el gobierno no lo ha presentado un plan o política de transporte intermodal que garantice la interconectividad, ¿verdad?, con los demás medios de transporte urbano. Y bueno, estas son algunas de las razones y argumentos. Lo del subsidio, que a pesar de que se ha cuestionado una y otra vez, no ha habido una respuesta de dónde saldrá ese subsidio anual. Y bueno, realmente todo esto confirma la falta de viabilidad y la falta de conveniencia también de este proyecto en medio de la crisis económica y sanitaria que vive el país. Si alguno de ustedes dos quiere dar algún tipo de conclusión o algún tipo de reflexión al respecto, podemos hacerlo ya para ir cerrando esta transmisión. Jonathan o Carmen. De mi parte, compañeros, pues agradecer el espacio y confirmarle a Costa Rica que sí queremos que Costa Rica se desarrolle, que sí queremos que Costa Rica se modernice, pero queremos hacerlo sin un impacto profundo a las finanzas públicas y por ende a las finanzas de los costarricenses. Se puede hacer, Costa Rica puede, pero bien hecho, no así. Totalmente de acuerdo, porque precisamente quería decir para cerrar, bueno, no sé si usted, diputada, quiere hacer algún tipo de cierre o por lo menos despedirse de los amigos que nos han estado acompañando. Claro, Fabricio, nada más decirles que, bueno, en mi humilde opinión, está que no todos los costarricenses tienen que pagar por este proyecto. Realmente en Punta Arenas hay muchísima necesidad, hay hambre y esto pues antes de la pandemia, antes de venir el COVID-19 a hacer tanto desastre en nuestro país, ya Punta Arenas estaba en una situación económica desfallida. Pues yo pediría, y lo he hecho ya excesivamente a este gobierno PAC, que vuelvan sus ojos ahí a las áreas costeras donde hay pues medios y escenarios para desarrollar grandemente y atraer el empleo y poder generarlo de una u otra forma y no solo quedarse en lo que ya la historia pues nos ha venido dando, ¿verdad? Que es esta situación vallecentrista donde no salimos de un centralismo costarricense donde se habla de descentralizar desde hace más de 50 años, pero es poco lo que se ha aportado a este tema. Realmente necesitamos que vuelvan los ojos a las áreas costeras. Así es. Y usted ha sido una diputada valiente y preocupada por estas zonas del país que desde hace muchos años y particularmente los gobiernos PAC han abandonado. No sabemos si es que el PAC le está cobrando a los ciudadanos de provincias como Guanacaste, Limón y Punta Arenas no haberle dado ni un diputado en las elecciones pasadas, pero bueno, apelamos a la madurez también de los políticos que hoy están en el Poder Ejecutivo. Quiero, precisamente iba a decir esto cuando Jonathan habló, a ver, si hay un proyecto que impulse al país, un buen proyecto de tren, de aeropuerto, de puerto, etcétera, pues lo vamos a apoyar, por supuesto, si es un buen proyecto, pero el PAC, perdónenme, pero es la verdad, el PAC tiene fama de hacer huecos, no trenes, y queremos un país moderno, pero no hipotecado. Entonces,
Esta es una de las razones por las que queremos seguir poniendo sobre la mesa, aunque nos ofendan, aunque nos griten, aunque nos tiren, queremos seguir poniendo sobre la mesa este tema. El tren, actualmente, este proyecto del tren, el tren de doña Claudia, el tren de don Carlos Alvarado, el tren de este gobierno PAC, es como tener a la familia enferma y en lugar de invertir en las medicinas que necesitan nuestros familiares, en lugar de invertir en salud, pensar en comprarnos un carro nuevo. Algo así, es un absurdo. Así que yo quiero con esto cerrar y reiterarles la invitación a que mañana a las 8 de la mañana nos escuchen en radio 107.1 FM y en Facebook, con solo que sigan nuestras redes de Vecino CR, la página Vecino CR, que es el programa de radio, la página del programa de radio o la página de este servidor, Fabricio Alvarado. Vamos a conversar. Vamos a darle seguimiento, vamos a volver a hablar sobre algunos de estos temas que hemos estado tocando esta noche y vamos a, pues, de pronto ampliar en el programa de mañana. Así que los esperamos a las 8 de la mañana. Diputado Prendas, diputada Chan, gracias. Gracias por el trabajo que están haciendo desde la fracción, desde el bloque Nueva República, desde este grupo de diputados que responsablemente han estado proponiendo, pero han sido una verdadera oposición y me atrevo a decir que la única oposición que ha tenido el gobierno PAC en esta Asamblea Legislativa, porque pues ya sabemos cuál ha sido la actitud de otras bancadas que prácticamente en sus acuerdos para puestos en el directorio, en sus acuerdos, pues algunos de ellos debajo de la mesa, pues no, realmente no han sido una verdadera oposición. Gracias por eso, diputados, y gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche. Nos encontramos mañana entonces en el programa Vecinos a las 8 de la mañana. Bendiciones, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.